At Lockheed Martin, we're on a mission. Your mission. Not just the next mission, but the one that's 2 steps ahead. The one that depends on solving problems before they happen. Our mission is to prepare you for the future by engineering advanced capabilities today, so that you can protect what matters most. That's why we've not only taken the lead in hypersonics, but we're helping you integrate that technology faster than ever. It's why we're not only developing the laser weapon systems you'll need, but deploying them in the field. It's why we've coded cyber readiness into everything we do. It's why we created Orion, the only spacecraft that can take humans to the moon, Mars, and beyond. Why the next generation fighter is ready to help you protect the generations to come. And why we've already built autonomous technology and artificial intelligence that advance human ability. The multi-domain battle space of the future is already here, and there's no time to waste. No time to play catch-up. New age threats require new age capabilities, and that's why, at Lockheed Martin, our mission is to build the integrated solutions you can depend on. Because the world is depending on you. Muy buenas a todos y bienvenidos a otro video de inversión fundamental. Esta vez les voy a estar mostrando el análisis de los estados financieros de la empresa Lockheed Martin, esta importante empresa que se dedica al desarrollo de tecnologías bélicas en Estados Unidos, también tecnologías que tienen que ver con el desarrollo aeroespacial. Es una de las principales empresas que proveen al Estado norteamericano de tecnología tanto para sus fuerzas armadas como para organismos como por ejemplo la NASA. A esta empresa la podemos encontrar cotizando en la bolsa estadounidense bajo el ticket LMT a un precio por acción de $388 al cierre del día viernes, el 11 de junio del 2021. Viene lateralizando prácticamente desde abril del 2021. Viendo el gráfico en velas semanales, vemos que el cruce al alza de las medias móviles se dio en marzo del 2021, a finales de marzo. La caída que llegó a tener por la crisis que vivimos en el año 2020 llegó a ser del 40%, de ahí que más o menos viene oscilando en un mismo nivel de precios. Viendo la cotización en velas mensuales de más largo plazo, vemos que entra en tendencia alcista en noviembre del 2011 cuando se da el cruce de las medias móviles al alza, y de ahí que nunca más lo pierde hasta el 2018, que lo quiebra a la baja, lo vuelve a recuperar en abril del 2019, lo quebró en octubre del 2020 y ahora se encuentra recuperándolo hace ya un par de meses, que ya viene consolidando nuevamente el cruce de las medias móviles al alza. Hay que ver si sigue lateralizando en este nivel de precios o si consolida una tendencia alcista como ya lo hizo en el pasado cuando ya se dio este cruce de las medias móviles. Yendo a lo que son sus estados financieros y los ratios que nos solemos fijar, empezando por la posición de liquidez, al 28 de marzo del 2021 tiene una liquidez de 1,38, lo cual viene siendo bastante estable comparándolo contra los trimestres anteriores desde el 28 de junio del 2020. Si vemos, la liquidez anual viene aumentando desde el año 2018, el último dato anualizado al 31 de diciembre del año 2020 fue de 1,39, que si bien empeoró levemente en el primer trimestre del año, se encuentra muy estable y este es mayor a lo que tuvo años anteriores. Recuerden que esto quiere decir que por cada dólar de pasivo corriente o pasivo de corto plazo, la empresa tiene en su activo de corto plazo también 1,39 para responder. Viendo la liquidez ácida, en la que a la cuenta le sacamos el inventario ya que es lo menos líquido, el ratio se sigue manteniendo por encima de 1 en los datos anualizados al 31 de diciembre del año 2020 es de 1,14, superior al 0,96 y 0,91 del año 2018 y 2019, lo cual es un dato muy positivo. Aumenta levemente al 28 de marzo del 2021 a 1,15, lo cual es un muy buen dato positivo. La empresa viene mejorando su situación de liquidez. También lo vemos reflejado en el fondo de maniobra, el cual viene aumentando desde el año 2018. Cerró con un fondo de maniobra el año 2020 de 5.445 millones de dólares, el cual aumentó levemente en el primer trimestre del año 2021 a 5.535 millones. Vemos que en los últimos trimestres lo viene aumentando de forma bastante estable. Podemos decir que la empresa se encuentra en una buena posición de liquidez. En cuanto a la proporción de activos con respecto al pasivo, también viene en tendencia alcista desde el año 2017, cuando era negativa la proporción, ya que tenía más pasivo que activo, y de ahí año a año empieza a mejorar levemente. El último año, 2020, lo cerró
con una proporción de 1,13 dólares de activo por cada dólar de pasivo. Trimestralmente vemos también una tendencia al alza en la proporción de activo con respecto al pasivo y también aumenta levemente en el primer trimestre del año 2021 y último dato disponible a 1,14, lo cual es una tendencia positiva que de seguir así va a beneficiar a la empresa. Lo mismo vemos en su situación de solvencia, la cual era negativa en 2017 y aumenta a lo largo de los años. El último dato de solvencia anualizado es de 0,13 y en el primer trimestre del año 2021 aumenta levemente a 0,14. Sin embargo, es una solvencia bastante baja. La empresa está muy sobreendeudada con respecto al patrimonio neto. Recuerden que esta proporción o este ratio nos está indicando que por cada dólar de pasivo la empresa tiene en el patrimonio neto o en su capital propio 0,13. La estructura de financiamiento, como es de esperar, viendo el dato de solvencia, es una dependencia de financiamiento con pasivo muy significativa, que al último dato del primer trimestre del año 2021 es de 88% la financiación con pasivo en color naranja y 12% la financiación con patrimonio neto. Sin embargo, desde el año 2017 la proporción de financiación con capital propio viene aumentando, lo cual es un dato positivo. Habría que esperar a ver si esta tendencia sigue al alza. Sin embargo, una deuda o una financiación con pasivo significativo no trae problemas siempre que puedas hacer frente a los gastos de intereses que te genera el pasivo, y para eso vemos las coberturas de intereses, en este caso con respecto al resultado de EBITDA de la empresa, y vemos que vienen al alza la cobertura de intereses anualmente. En el último año 2020 generó un resultado de EBITDA que fue 17 veces mayor a los gastos financieros que le generó todo el pasivo con el que se financia la empresa. Trimestralmente vimos también una tendencia al alza de este indicador. En el primer trimestre del año 2021 tuvo un resultado de EBITDA 19 veces mayor a los gastos financieros, lo cual es una muy buena cobertura de interés. Con respecto al flujo de efectivo por actividades operativas, también anualmente vemos desde el año 2018 una tendencia positiva, ya que en el año 2020 generó un flujo de efectivo positivo por actividades operativas 13 veces mayor a lo que tuvo de gastos financieros o pago de intereses en el periodo, lo cual es un muy buen dato positivo. Arranca el año con un flujo de efectivo por actividades operativas 12 veces mayor a los gastos financieros, así que si bien vemos que la empresa está bastante sobreendeudada, tiene un bajo ratio de solvencia y una alta dependencia de la financiación con pasivo, vemos que está bastante sólida en las coberturas de intereses, lo cual es un dato muy positivo. La empresa no está teniendo ningún problema para hacer frente a los gastos financieros. Viendo la inmovilización, o sea la proporción de activo de largo plazo sobre el activo total, esta viene bastante estable en los últimos periodos, es del 62% para el año 2020 y bajó al 61% en el primer trimestre del año 2021. Esto quiere decir que el 61% de su activo está dentro de lo que sería activo de largo plazo o activo no corriente. Viendo si logra financiar su inversión de largo plazo con capital propio y pasivos de largo plazo, vemos que desde el año 2018 que viene mejorando anualmente este resultado, lo cual es un dato positivo. El último dato en el primer trimestre del año 2021 es de 1,18, esto es positivo. La empresa no se está financiando con deuda de corto plazo para hacer frente a su inversión de largo plazo, lo cual es un dato positivo y despeja la necesidad de empeorar su liquidez. En cuanto a los márgenes, como siempre en azul los márgenes brutos, en naranja los márgenes operativos y en gris el margen neto de la empresa. Vemos que en los últimos años tiene unos márgenes bastante estables. En el año 2020 sacó un margen bruto del 13%, un margen operativo prácticamente del 13% también y un margen neto del 10%, muy parecido a los años anteriores. Trimestralmente vemos una mejora. En el primer trimestre sacó un margen bruto del 14%, un margen operativo del 13% y un margen neto del 11%. En cuanto a las rentabilidades, la rentabilidad que está sacando con respecto al activo viene en una tendencia alcista desde el año 2017, aumentando las rentabilidades. En el año 2020 sacó una rentabilidad con respecto al activo del 13%, esto es muy buena rentabilidad, bastante estable en los últimos trimestres. Para el primer trimestre del año 2021 fue del 4%, es una buena rentabilidad con respecto al activo. Sin embargo, la rentabilidad con respecto al patrimonio neto viene disminuyendo, es una rentabilidad de más del 100%, y esto es porque la empresa, a pesar de tener una gran deuda y un bajo patrimonio neto, logra tener muy buenos resultados, por ende retribuye al capital de forma bestial, 29% la rentabilidad con respecto al patrimonio neto que sacó en el primer trimestre del año 2021, lo cual
es muy bueno. Esto hace ver que la empresa tiene un muy buen apalancamiento. El beneficio por acción en tendencia alcista desde el año 2017. En el año 2020 sacó un beneficio por acción de casi $25. En el primer trimestre del año 2021 fue de 6,56, lo cual también hay una mejora con respecto a trimestres anteriores, lo cual es un dato positivo. La empresa saca muy buenos resultados. La capitalización bursátil, sin embargo, vemos que viene bastante estable en los últimos años. El año más bajo fue el año 2018. En los últimos trimestres, una capitalización bursátil que ronda los 100.000 millones de dólares. La facturación de la empresa viene creciendo anualmente desde el año 2017 a una tasa promedio que podríamos decir que está en torno al 10%, 9%, lo cual es un dato positivo. Sin embargo, trimestralmente vemos una pequeña baja en el primer trimestre del año 2021 con respecto al último trimestre del año 2020. La empresa facturó en el primer trimestre del año 16.000 millones de dólares. El beneficio bruto también viene en tendencia alcista, fue de 8.600 millones en el año 2020, una variación negativa del último trimestre del 2020 al primer trimestre del año 2021 de 0,85% a la baja. Sin embargo, se mantiene bastante estable en los últimos trimestres. El resultado operativo también viene al alza, un poco más estancado con respecto al año 2019. Fue de unos 8.600 millones y una variación un poco más significativa, la variación negativa que tuvo de trimestre a trimestre de más del 4%. Las ganancias de la empresa fueron de unos 6.833 millones, una tendencia claramente alcista en las ganancias de la empresa. Trimestralmente también viene teniendo subas. Fíjense que a pesar de haber tenido una merma o una variación negativa, tanto en los ingresos como en el beneficio bruto y en los resultados operativos, la empresa logró tener unas mayores ganancias con respecto al periodo anterior, lo cual es un dato positivo. A simple vista podemos ver que en los últimos años los gastos financieros vienen variando de forma negativa, lo cual es un dato positivo porque la empresa va reduciendo los costos de pago de intereses a medida que va aumentando la facturación y también las ganancias. Para terminar el análisis, incluimos el cálculo del PER, que anualmente nos está mostrando que la empresa está cotizando un PER de 14,45, el cual es inferior al 17,72 que tuvo en el año 2019, lo que nos puede estar diciendo que hay una mejor relación precio-beneficio y la empresa está más barata. Hoy está teniendo un PER similar al que tuvo en el año 2018, pero estos datos hay que agarrarlos con pinza porque también puede ser que el precio bajo que está teniendo hoy con respecto a los beneficios sean por malas expectativas de ingreso a futuro. Por ende, si el beneficio en el futuro va a ser más bajo, el PER va a tender a subir nuevamente. El cálculo del V/EBITDA, en el que tenemos en cuenta tanto el precio de la empresa en el mercado más la deuda financiera y lo dividimos por el resultado de EBITDA, también nos muestra un resultado más bajo que en el año 2019 y también que en el año 2018, lo cual también puede ser que nos esté indicando que la empresa está más barata con respecto a los resultados que está obteniendo. Esto también lo podemos ver ya que viene aumentando sus resultados a medida que baja la dependencia de la financiación con pasivo. Acá les incluí algunos gráficos que saqué de la empresa, la página de la empresa, algunas tecnologías en las que está trabajando Lockheed Martin, hipersónicos, energía dirigida, sistemas autónomos, inteligencia artificial. También trabaja con la NASA, se alió con General Motors para desarrollar un automóvil autónomo para la exploración lunar. Así que es una empresa innovadora desde mi punto de vista con una demanda bastante estable, ya que su principal cliente es el gobierno de Estados Unidos y los organismos que lo componen, lo cual hace que la demanda sea bastante estable, ya que los contratos se firman con varios años hacia adelante y perspectivas de largo plazo. Yo creo que la empresa es prometedora en el futuro, siempre que el Estado norteamericano siga invirtiendo en el desarrollo de estas tecnologías y no se vea obligado a reducir partidas, tanto en lo que es armamento como desarrollo y exploración espacial. Así que eso es todo el análisis. Te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita, también puedes unirte al grupo de Telegram donde está disponible la planilla de este y de todos los demás análisis que hago en el canal. Un saludo y hasta la próxima.